a empezar el programa de hoy hablando sobre el poder. Sobre el poder que de alguna manera se ha acostumbrado a conducir los destinos de muchos pueblos, los destinos de muchas sociedades. Ese poder que es económico, ese poder que también se ha transformado luego en cultural. El poder no es mala palabra. Existe otro poder, lo hemos dicho en más de una oportunidad, que es el poder popular, que confronta permanentemente contra este poder concentrado, contra este poder que, si lo llevamos a la Argentina con nombre y apellido, son esas empresas que marcan los precios, esas empresas que generan corridas bancarias, es ese poder judicial que es cómplice de este gobierno, que calla lo que le obligan o le proponen callar, y que se monta en operaciones de prensa y en operaciones judiciales. El mismo poder que encubrió el atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos, y donde ya pasaron 24 años. Ese poder que también es comunicacional, que nos instala un relato, que quiere que vivamos sumergidos en él. Ese poder que instala un lenguaje, el cual todos debemos reproducir. Y todo lenguaje que se oponga a ese instalado será caratulado como políticamente incorrecto. Ese poder que se ejerce desde una verticalidad, desde una arriba, que lo determina todo para que uno abajo lo obedezca todo. Y nosotros creemos en otro poder, en ese poder que se construye en los rincones de los barrios, ese poder que se construye desde la unidad de los trabajadores, ese poder que se construye desde la educación libre, de la educación gratuita, ese poder que se construye desde la realidad que cada uno de nosotros vive, celebra y sufre. Esos dos poderes se debaten todos los días, discuten todos los días. Y a menudo cometemos el error de criticar el poder, no haciéndonos cargo que en cada uno de nosotros, siempre y cuando ese nosotros sea pensado en términos colectivos, ese poder que está en cada uno de nosotros, articulado y de la mano con otros tantos, constituye también un poder al que podemos llamar real. El poder que silencia, el poder que oculta, el poder que transgiversa lo que pasa, el poder que ejerce un primer mandatario que es capaz de decir que hay que dinamitar el astillero Río Santiago. El poder de la impunidad de un presidente que hoy, hace pocos minutos, en una conferencia de prensa, respondió lo que quiso frente a preguntas que tampoco eran muy incisivas, pero que, sin embargo, las desvió con profunda naturalidad. El poder que nos quiere hacer creer que solo lo pueden ejercer una clase dominante, y que la clase dominada solo debe acatar. El miedo juega mucho en esta instancia, cuando hablamos de poder, porque se le suele tener miedo a un ejercicio determinado de este. Entonces, a menudo se lo desprecia, se lo vincula con la política, con el dirigente político. Entonces muchos dicen: la política está sucia, no te metas en política, que es mala palabra, no te metas. Y de alguna manera nos están diciendo: deja que el poder lo manejamos nosotros. Vos no estás capacitado para hacerlo. Y todo eso es una gran mentira. El modelo neoliberal cuestiona mucho a esos líderes que ejercen el poder a través del ejercicio pleno y de las medidas que generan la amplitud de derechos y el ejercicio pleno de esos derechos. No son palabras alejadas. Muchos las quieren instalar como palabras abstractas
que forman parte de algunos libros con los cuales debemos formarnos. Se habla quien hoy en día exige dignidad, se lo trata de utópico. Otros tantos que reclaman libertad, y dice, esa quedó para otras épocas de la historia, porque parece que la modernidad de la globalización neoliberal nos está diciendo que esas palabras están fuera de uso. ¿Qué es soberanía? ¿Qué es independencia? ¿Qué es libertad? ¿Qué es poder? No, hablemos de otra cosa. Hablemos de la meritocracia, hablemos del éxito o del fracaso. Hablemos en ese vocabulario vacío de contenido que ha instalado el enorme poder comunicacional del neoliberalismo en el mundo. Esa también es una disputa que hay que tener en cuenta. Hacernos cargo de ese poder, que como pueblo no perdamos esa clara conciencia de que en cada uno de nosotros, y nunca en la soledad del individualismo, sino todo lo contrario, existe un poder de una fuerza impensada, y no es utópico, y no tiene que ver con la violencia, tiene que ver con recorrer procesos en donde podamos construir mayor espacios de oportunidades. De eso se trata la política, de construir oportunidades. Los derechos son esos. El país de iguales difícilmente exista porque no somos iguales. Y esto no quiere decir que haya mejores ni peores, no somos iguales.